el orden establecido. La idea es que sí, no tardemos más de 40 minutos entre las dos exposiciones, si podemos. Bueno, yo quería hacer una salvedad con respecto a esto. Me habían hablado de que tenía que preparar una clase, por tanto, en cuanto yo opté por un solo tema y no por Psicología Social 1 y 2, sino que solamente tomé en este caso al autor Vygotsky, y bueno, lo que pretendía hacer era desarrollar un poco su teoría con respecto a lo que es la zona próxima del desarrollo. Entonces, lo aclaro porque me he basado en esto y bueno, es lo que he entendido con respecto a la consigna que se solicitaba. Inicialmente eran una unidad, se pedía, y luego se resumía en una clase. Perdón, discúlpame, no sé si entendí bien. Vos seleccionaste a Vygotsky y utilizás a Vygotsky para ambas materias. En realidad me pidieron que preparara una clase. No me pidieron que preparara unidades ni materias. Por eso solamente... Una clase, Claro, claro. exacto. Eso es lo que decía el mail. Una clase Igualmente. para cada materia sería. Claro, pero como no especificaba y decía que tomara un tema dentro de la currícula, yo tomé un solo tema y no lo postulé en realidad para las dos materias. Lo hice solamente con esta, que creo que es de la unidad 1. Bueno, vamos a ver si querés empezar. Sí, yo no sé si podré compartir pantalla. ¿Sí? Sí, abajo tenés una Ok. flecha que dice presentar ahora, puedes compartir. Sí. A ver. Tenía abierto acá. Esto. Perdón, Ahí está. Bueno, esto sería la presentación. No sé, ¿ustedes la están pudiendo divisar ahora? Visualizar, perdón. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Sí, se ve. Bien. Bueno, esto sería un poco a modo de presentación, lo que sería, digamos, la portada. Y acá comenzaría tomando una reseña de lo que sería el objetivo de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, acá podemos ver que se habla del propósito general del espacio. Puntualmente yo tomé esto, que es lo que voy a desarrollar, este tema. Y bueno, y acá se habla un poco de lo que va a ser la propuesta teórica práctica, el objetivo general. Yo no sé si desean ustedes que se lo lea o lo puedo ir pasando como ustedes gusten. Bueno. Por ahí, si querés, Jorge, ir comentándonos cuál es la propuesta en general. Sí. ¿Cómo la pensaste? ¿Qué actividades pensaste? Perfecto. Bueno, por ejemplo acá hago un poco de reseña al caso, promover la interacción grupal, gestar el encuentro con el pánico escénico, identificar obstáculos epistemológicos, evidenciar la frustración como un cotidiano en la tarea de la T, dada su conexión intersectorial. Si bien yo lo que voy a desarrollar es la teoría de Vygotsky, desde mi intención y desde mi poca, digamos, experiencia académica dentro de lo que sería la docencia, trataría yo de ir empezando a vincular ya inicialmente, más allá de explicar el concepto y las terminologías que pudieran llegar a ver dentro del tema, sería ir vinculando la tarea de la T como para ir situando en paradigma a la persona que se viene a formar, ¿no es cierto? Entonces, de aquí que hago esta reseña de acá. Bueno, desarrollar la fluidez en el habla y el apropiamiento de vocabulario específico o vocabulario técnico, como antes denominábamos. Estimular el dinamismo en las interacciones, constructivismo productivo, valerse del conflicto como herramienta de desarrollar lazos mediadores. Esto en virtud a que, bueno, mi propósito sería implementar un tipo digamos, de dinámica o de técnica que dentro de la clase tuviera la interacción de todo el grupo, es decir, que no hubiera un docente que estuviera planteando un monólogo, es decir, como si fuera un disertante y el resto del grupo solamente escuchando, sino que todos podamos llegar a interactuar.
Y a partir de estas cuestiones es donde se empiezan a ver las frustraciones, ¿viste? Los miedos que hay de hablar en público con respecto a los demás, del equívoco, del furcio. Este tipo de cosas me parece que son importantes empezarlas a incorporar. Bueno, dentro del objetivo específico, identificar los procesos teóricos postulados por el psicólogo Lev Vygotsky en su teoría del desarrollo próximo, a través del análisis de la biografía suministrada por la institución. Vincular el conocimiento con el rol de la T, estimulando la impronta paradigmática dentro del desarrollo y usos y conceptos, un poco lo que estaba explicando recién, y construir un dispensario interacadémico, de modo tal en que los estudiantes pueden hacer uso de la teoría en los espacios de integración grupal a través de que el análisis de diferentes fuentes de formación. Cuando digo interacadémico me refiero a que dentro de la formación que tiene un acompañante terapéutico, es decir, ya sea un técnico o un licenciado, tenemos terminologías que van a venir de otras materias y que el acompañante tiene que empezar a darle conexión, dado que nosotros somos el puente, somos el eje, somos un dispositivo ambulatorio, y detrás de esto hay muchas disciplinas, como también tenemos cruces intersectoriales, entonces de manera tal que nosotros podamos llegar a ir comprendiendo y a la vez ir introyectando, insisto en esto, articulando lo que va sucediendo en otras materias, en otros sectores, en otros ámbitos, en otras disciplinas que conllevan a nuestro quehacer diario. Bueno, esto sería la parte, digamos, inicial de mi clase con respecto a lo que sería la parte teórica. Bueno, dice, de manera introductoria se presentará el tema de desarrollar con una breve síntesis del mismo. En este caso la síntesis sería la zona de desarrollo próximo, como también así de los recursos que se pudieran implementar en lo que hace el desarrollo de la clase y su totalidad. Para esta oportunidad será la presentación del tema elegido, el mismo tiene como nombre Teoría del Desarrollo Próximo, del psicólogo Lev Vygotsky. Bueno, para iniciar con lo que sería la dinámica de la clase, dice, por designación al azar, el docente solicitará a un estudiante que lea de manera total o parcial el material de estudio empleado. Para el caso, este sería mi material de estudio, que es un resumen de lo que sería la teoría que plantea Vygotsky, y dentro de esto el concepto de... ¿Cómo es? Perdón, los nervios me están jugando en contra. De zona de desarrollo próximo, ¿no es cierto? Entonces, mi idea puntualmente sería que todos interactuemos, solicitarle a uno de los estudiantes o alumnos, como se guste más, que pudiera leer parte de este texto, supongamos de aquí hasta por aquí. ¿Te hago una pregunta, Jorge? Sí, te escucho. ¿Cómo le explicarías a los estudiantes qué es la zona del desarrollo próximo? Bueno, en principio yo me valdría del recurso, ¿sí? Empezaríamos a leer todo el recurso y supongamos que leamos esta parte, este párrafo, de manera aleatoria también consultaría a otro estudiante qué es lo que ha podido llegar a comprender de esto, y en función a ello generar lo que se denominaría, apropiándonos ya del tema, el andamiaje. Es decir, que el docente pudiera unir lo que entendió esta persona con más lo que se le ha consultado, y en función a ello empezar a dar, digamos, una construcción colectiva del tema. Bueno, esto sería el texto. Acá voy explicando distintas partes que componen al proceso, desde lo que serían las funciones mentales superiores, las inferiores, que son las que compartimos, bueno, con el reino animal. Después también acá, obviamente que este es un resumen, porque no sabía cuánto tiempo contaba como para poder exponer. Esto es sumamente acotado, yo pido disculpas porque la verdad que sé que con esto no se podría desarrollar un tema tan complejo, pero bueno, la idea es como para que... Y este resumen, sí. ¿De qué fuente bibliográfica lo hiciste? Lo absorbí de lo que puede llegar a hacer reseña la institución, es decir, la universidad, del plan de estudio. Y además también saqué fuentes de... ahora no me acuerdo el libro, lo tengo anotado, perdón, la prolijidad. Y también he tomado reseñas de un libro donde, bueno, expresa un poco más en desarrollo lo que sería la teoría.
Por otro lado, voy explicando, digamos, paso a paso lo que sería, bueno, la zona de desarrollo próximo, cuál es la diferencia que hay entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, que sería esta zona de desarrollo próximo, y cómo empieza a funcionar entre esta distancia de uno y otro el andamiaje, que sería, digamos, la asistencia que plantea el docente. Acá estoy tratando de articular en esta parte que está destacada con amarillo, cómo nosotros, es decir, luego de poder estar explicando lo que sería esta parte de andamiaje y estas otras partes de lo que sería la zona de desarrollo, como nosotros como acompañantes terapéuticos podríamos valernos de esto para cuando vayamos a trabajar, en este caso con niños, ¿no es cierto? Entonces acá se expresa. A partir de lo hasta aquí desarrollado se traza una vinculación de la teoría con el paradigma de la T, lo que paradigma de la T denominaremos supervisión, y como consecuencia del mismo tomaremos los disparadores de rol, asistencia, autonomía y supervisión. Es decir, el rol del acompañante terapéutico viene a ser la asistencia en cualquiera de los ámbitos de explotación que tenga el mismo, dígase para trabajar con discapacidad, para trabajar con consumos problemáticos, para asistir a una persona que se encuentra en otro tipo de trastorno, ya sea mental, físico o quien quiera otro tipo de comorbilidad, ¿no es cierto? Dentro de ello nosotros vamos, a partir del andamiaje, vamos gestando y estimulando la autonomía de aquel usuario con el que estamos trabajando, y finalmente cuando esta persona tiene esa adquisición de saber, que vendría a ser lo que se denomina acá como de nivel de desarrollo potencial, es donde nosotros empezamos a articular la parte de la supervisión propiamente dicha, donde se brinda la autonomía y se permite ver cómo el usuario se ha hecho de este saber, ¿no es cierto? Bueno, acá sigo explicando un poco más o menos lo que estaba recién relatando. Acá hago una referencia de lo que sería la estimulación temprana, ya que estamos hablando de niños y puntualmente este autor refiere desde esta época o etapa de crecimiento. Yo lo podría llegar a... Perdón, voy y vengo porque no los veo. Yo lo podría llegar a vincular, yo trabajo con personas dentro de lo que sería el espectro autista, entonces creo que acá se hace muy notorio donde hay una estimulación temprana y donde no la hay. Tengamos en cuenta de que están afectadas las funciones ejecutivas y eso complejiza por ahí todo lo que venga en la parte cognoscente, la adquisición de saberes, y cuando no hay una estimulación temprana, esto no solamente genera un retraso en la autonomía de la persona, sino también en la adquisición de herramientas como también de despliegues, ¿no es cierto? Bueno, volviendo acá al texto, por acá, la parte práctica. Yo lo he dispuesto de este modo, quiero hacer una salvedad, quiero ser totalmente sincero, ciertamente dentro de la formación que tengo, es una formación clínica, no tengo una formación pedagógica, si bien entiendo relativamente cómo se estructura una propuesta, digamos, didáctica, no es meramente mi formación de base es clínica. Por tanto, en cuanto si llegan a encontrar algunos errores o algunas inconsistencias, se pueden entender, he tratado de ligarlo de este modo. Con respecto a esto que estoy planteando, es como yo entiendo que podría llegar a dar una clase que se adaptara a las necesidades. En este caso estoy haciendo referencia a que la parte práctica termina con el desarrollo del texto y iniciaría, dice, en esta instancia en el que bien podríamos apropiarnos de la estrategia que plantea la psicología social del psiquiatra Villon Rivière, denominada grupo operativo. Bueno, esta estrategia, digamos, parte de la base del conflicto, es decir, donde luego del texto uno puede llegar a extraer un tema, un concepto que se quiera desarrollar, y es el grupo en sí mismo de alumnos o de estudiantes quienes van desarrollando una interacción entre sí. Esto permite un montón de cosas, no solamente el reconocimiento de la introducción del saber con respecto a lo que los
alumnos pueden ir haciendo de devolución, sino también que va denotando otras cosas, como el comportamiento, la afiliación que pueda llegar a ver, las contrafuerzas, la asignación de roles. En virtud de esto, quien tiene por ahí de pronto una actitud más histriónica o una persona que sea más, ¿no? Introvertida, y en virtud de ello también ir adaptando distintos tipos de dinámicas como para que las personas se sientan más a gusto con esto que uno intenta hacer, que es compartir un conocimiento. Me suena medio chocante decir enseñar, pero bueno, la enseñanza, ¿no es cierto? Y que tenga un perfil adaptativo, no digo totalmente individual, pero sí que relativamente sectorice a aquellas personas que necesiten un poco más de estímulo, como aquellas otras que necesiten un poco más de lugar para que tengan su apertura y puedan interactuar de este modo. Por acá, perdón. A ver, vuelvo. Bueno, acá hace un poco de explicación lo que estoy haciendo mención ahora, momento donde los estudiantes serán invitados a interactuar a partir de conflicto, coloquio o problemática entablada por el docente, que en este punto adoptará la postura de moderador a partir de las intervenciones de los estudiantes y con esto provocar un dispensario o lluvia de ideas que será la migración o resultante de las elaboraciones, definiciones o el desarrollo de ideas colectivas en un marco de construcción pedagógica empleando una estrategia de uso clínico. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que el acompañante terapéutico no trabaja con una persona, trabaja con su infraestructura. De allí el comentario inicial que yo hacía de que nosotros trabajamos de manera intersectorial, como también trabajamos interacadémicamente o multidisciplinarmente, ¿no es cierto? Normalmente, o digamos, el promedio sería de manera multidisciplinaria, dado que encontrar equipos interdisciplinarios es como bastante complejo fuera de lo que sería una institución, ¿no es cierto? Un hospital, una clínica, después ya ambulatorios, se complejiza. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá hablo un poco de las rúbricas que se podrían llegar a emplear como para poder llegar a evaluar el proceso, ¿no es cierto?, evolutivo de aprendizaje. Bueno, podrían ser los cuestionarios Google, disposiciones grupales o individuales, valiéndose de plataformas como Canva, PowerPoint o incluso un análisis de un video de larga o corta duración. Eso dependiendo de cómo lo planteara la dinámica del momento, ¿no es cierto? Quizás habrían videos que sean muy cortos y se puedan analizar en el momento, como que se dé algo tipo como una película para analizarlo y desde allí empezar a articular los componentes que los alumnos ya vayan dominando y plantearlo como un trabajo. Te hago una... Sí. Perdón que te interrumpo, Sí, Jorge. por favor. Te hago una pregunta en esto de la técnica de grupo operativo. ¿Lo tomaste de los contenidos mínimos de qué espacio? No, no lo tomo para desarrollar lo que sería la técnica de grupo operativo, sino más bien para emplearla de modo de ejecución. Para emplearla, que sería, digamos, dentro de la clase que planteabas de Vygotsky, empleas la técnica de grupo operativo. Correcto, y no solamente para esta clase, sino, digamos, consuetudinariamente para todas las clases, que haya una interacción por parte de los alumnos y que uno pueda ir identificando este tipo de generalidades que yo hacía expresión, ya sea desde los roles, ya sea desde los obstáculos epistemológicos o epistemofílicos que puedan llegar a ver, porque convengamos que dentro de lo que sería el contenido o el temario o la currícula, hay muchos autores que se abordan, obviamente estamos hablando de psicología, y dentro de ellos uno es inherente al otro y por consiguiente estaría bueno ir como denotando estas cuestiones, ¿no es cierto?, para empezarle a dar manejo también. Jorge, Sí. Ahí veo que mencionás algunas cuestiones de cómo sería esta implementación en el soporte virtual. ¿Quisieras ampliar un poco más eso? ¿Cómo estarías haciendo la ejecución de lo que propones, pero teniendo en cuenta que la modalidad es virtual? Sí, yo por ejemplo lo que podría plantear es, entre medio de esta parte que sería práctica,
dentro de lo que es Meet, por ejemplo, armar grupos y armar salas que sean independientes y asignarle a cada uno de los grupos un tema distinto, como para que luego, supongamos, de 15 minutos haya una devolución en función a la tarea que se ha planteado. Esto también permite evaluar otras cosas, además no solamente del tema que se esté desarrollando, sino también la capacidad de organización del grupo, de la asignación de quién va a ser el portavoz, de un consenso general respecto a la devolución que vamos a dar, de esta coparticipación que tiene que haber, y todo en un marco colectivo de construcción, ¿no es cierto? Donde no siempre vamos a estar conforme con lo que el otro diga, pero que vamos a tener que aprender a ceder espacios y de este modo ir asumiendo, ir delegando y demás. Bueno, finalmente para lo que sería, acá estoy haciendo un poco reseña de esto, ¿verdad? Dice, dentro de las propuestas, según la dinámica de la clase, por tiempos, estudiantes y docentes, porque no, digamos, creería yo que estaría mal el decir, bueno, voy a preguntar esto, voy a hacer esto, si no tenemos en cuenta que por ahí de pronto puede haber un grupo o puede haber una sola persona que no haya dominado lo mínimo indispensable del concepto que se está elaborando, y no podemos seguir el resto y dejar a esa persona atrás. Entonces, por eso hablo del dinamismo de la clase, donde haya una nivelación de información tal en el que todos podamos llegar a, valga la redundancia, dominar y poder llegar a seguir adelante como grupo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta propuesta, que, insisto, influyen los tiempos de ejecución dentro de la clase, los estudiantes y el docente, para parte de la clase propuesta se plantea esta posibilidad de interacción grupal. Bueno, promoviendo la afiliación grupal por decisión, ya sea porque los alumnos se sienten más adheridos o significados, simbolizados, referenciados con ciertos y determinados compañeros, o por conformidad grupal por acción de intervención del docente. Es decir, bueno, una vez que ya se haya trabajado de cierta y determinada forma, identificando estos roles, estas contrafuerzas y demás que pudieran llegar a haber, empezar a hacer interactuar esas personas que precisamente tengan una resistencia una entre las otras, como para que empiecen a, digamos, ayornarse un poco con lo que es el rol del acompañante, que va a encontrar esto en toda parte, en toda situación, en todo. Es muy grande la escena, el espectro, el contexto, la infraestructura con la que se trabaja detrás de una persona, y siempre van a haber diferencias, van a haber vicisitudes, asperezas, que me parece que si ya desde este espacio empezamos a gestar esa convivencia para con las personas que se están formando, y el día de mañana generar un profesionalismo, bueno, me parece que va a ser mucho más fácil la adaptación al campo, que es simplemente dispensar teorías, conceptos que luego sabemos que en la práctica distan un poco de lo que sería la realidad. Bueno, acá hablo un poco de esto, cómo serían los trabajos grupales, y finalmente, cuando terminamos de desarrollar la clase, la idea, esta puesta en común, estas definiciones que se han armado de manera colectiva, dadas las intervenciones de los alumnos como también del docente, y esa coparticipación que va a haber, dejaría como resultante, se podría emplear este tipo de recursos como un señalador que no pretende ser un resumen de la clase, pero sí los puntos primordiales que hemos abordado, y en función a ello tener una reseña para que después, cuando haya que preparar el tema para la clase, perdón, para el práctico, la evaluación o lo que sea, esté un poco más asimilado. Jorge, Sí. te hago una pregunta con algún otro espacio particular, esto, la clase que planteaste, con algún otro espacio curricular del diseño de la carrera. Perdón, se cortó, ¿me podrías repetir? Si podrías, por ejemplo, pensar a Psicología del Desarrollo 1, ¿sí?
o esta clase que vos planteaste, la podrías como articular con algún otro espacio de la carrera? Sí, yo esta modalidad, esta estrategia que yo plantearía, podría verla ahí, ahora no recuerdo bien cómo era el nombre, pero se llama redes y no recuerdo bien el nombre. Pero bueno, lo que yo estaba analizando es de que puntualmente, digamos, es psicología social. Y bueno, dentro de esto creo que se podría bien articular esta estrategia, esta modalidad, esta forma que yo pretendo de poder llegar a expresar lo que uno quiere compartir, es decir, el saber. También me parece importante poder tomar en reseña esto, que también se podría llegar a hacer tengo entendido que hay un seminario en consumos problemáticos. También esta modalidad me parece que sería bastante ventajosa, entendiendo de que desde un lado de la salud, como lo que sería la salud pública, que no es lo mismo que la salud comunitaria, por ejemplo, se abordan desde dos lugares totalmente distintos. Uno prevé, tiene como primacía el objeto económico, y el otro tiene un aspecto, un campo un poco más amplio, donde a la persona, al paciente, al usuario, no se lo ve solamente desde el lado de la criminología y la penalidad, sino también que se auguran un montón de otras herramientas, como la epidemiología, como la antropología. Esto hace de que tenga un estudio no tan cerrado y que no culmine solamente en leyes y toxicología, sino también en el abordaje de lo que podría llegar a ser. Hay un sistema un programa de reducción de impactos, donde básicamente a la persona se le explica cómo debería drogarse en función a los fármacos que puede llegar a estar empleando. Algo que hoy por hoy suena bastante chocante, pero que si uno agarra un prospecto, básicamente te está diciendo cómo drogarte, qué cantidad de esa droga o de ese fármaco debes consumir cada tantas cantidad de horas, cuáles son los pros, cuáles son los contras, el modo de administración y bajo qué tipo de consideraciones pudiera llegarse a hacer o no. Entonces, me parece que en ese tipo de marco, en ese tipo de materias, este tipo insisto, de enseñar o de educación o de pedagogía sería un poco más constructiva, sería, perdón la expresión, pero un poco más real para poder llegar a formar una persona, porque el día de mañana en el campo de trabajo se encuentra, insisto, con otras generalidades que no son las que presentan precisamente un sector de la formación o de la educación o de la teoría. Y nosotros creo que nuestra tarea es poder suministrar de la mayor cantidad posible de herramientas a las personas para que puedan asistir precisamente a otros seres humanos. No estamos hablando de máquinas, ¿no? Jorge, Sí. en tu exposición mencionaste algo en relación Perdón, se está cortando. No sé si puede ser mi internet o qué. bueno, los aportes de Ay, compa, se corta. lo que te preguntaba es que en tu exposición, Sí. a ver, dame un segundito, ahora creo que está mejor. Lo que te estaba preguntando, ahora creo que se escucha mejor, ¿sí? Sí. Sí, perfecto. Pues, es que en tu exposición mencionaste, hay la contribución del tema que delimitaste de Vygotsky en relación a la asistencia de la T. Yo lo que te quiero preguntar es si, puedes articular los contenidos de estas materias con el perfil previsto por la UDC, por la Universidad de Chubut, en relación a la T. Si has podido revisar el diseño curricular, qué perfil, en ese sentido, ¿no? ¿Qué perfil se espera? Sí, digamos, yo lo que estaba tratando de hacer puntualmente hace un rato era eso, poder llegar a articularlo. De hecho, una de las partes donde yo resaltaba, no sé si ahora se puede llegar a ver, dentro de lo que sería el material, acá por ejemplo, articulando con lo que sería el contenido de Vygotsky, el andamiaje, que sería esta asistencia que nosotros procuramos al niño como para que él pueda empezar a desarrollar distintos tipos de habilidades que obviamente obedecen a la complejidad del desarrollo. Nosotros lo que estamos haciendo acá
dentro del campo sería esto. Dentro del paradigma de la T, nosotros estamos dando asistencia para generar una autonomía, para más luego procurar una supervisión de aquellas tareas, funciones o solicitudes que se le hagan al niño dentro de cualquiera fuera del contexto. Si supongamos que estamos asistiendo a una criatura dentro de lo que sería un contexto educativo o pedagógico, es como nosotros vamos a empezar a tomar cada vez más distancia. Más allá de que nosotros trabajamos con una distancia óptima con cualquiera de los usuarios que estemos, siempre podemos ir procurando una distancia mayor en función y en virtud de que no se genere una dependencia, ¿sí? Que solamente estemos en momentos donde realmente se procure esa asistencia y que no la persona con la que estemos trabajando haga con la mano así y sepa que nosotros estamos ahí al lado. ¿Me explico? Entonces, la articulación en este caso vendría por acá, como también en lo que sería la estimulación temprana. Por otro lado, bueno, entiendo que tenés algunos antecedentes docentes, seguramente que conozcas que la docencia implica también tareas de investigación y extensión. ¿Pensaste alguna contribución desde alguna de estas dos materias en relación a extensión o investigación? Sí. Por ejemplo, si desarrolláramos en una clase, de hecho, dentro del temario está este tema, valga la redundancia, una contribución que yo podría hacer sería hablar del espectro autista, hablar de la experiencia personal, no ponerme como un ejemplo, pero sí a modo referencial, tratando de aunar lo que sería la teoría y la práctica de un acompañante terapéutico próximo a recibirse como licenciado y con explotación dentro de lo que sería el ámbito pedagógico. Entonces, en esa fusión, articular la experiencia que uno puede llegar a tener o el saber previo, hablar, en este caso, insisto, del TEA, donde Vygotsky también hace una salvedad de que la educación no debe ser un modelo estandarizado, es decir, como se prevé un modelo tradicional. Dicto, copien, peguen, reseñas, datos técnicos, se acabó la clase. Si estamos hablando de una educación inclusiva, tenemos que estar hablando de algo que se adecue a las necesidades del usuario y no el usuario adecuarse a la institución. Que eso es una mal vista, una mal postura, según mi consideración que tenemos. Nosotros estamos abonando por un servicio, que la educación sea pública no sugiere de que sea una educación gratuita. Todos los que somos docentes, me incluyo a futuro, pero todos los que prestamos un servicio para salud pública, docencia o lo que fuera del ámbito público, estamos recibiendo una remuneración. Por tanto, y en cuanto, si estamos hablando de una educación inclusiva, lo que tenemos que hacer es darle las herramientas a esa persona para que pueda llegar a incorporar el nivel de herramienta y conocimiento necesario en función a su neurodiversidad, para este caso, o sus limitaciones cognitivas, o cualquier otro tipo de limitación que sea, o cualquier otro tipo de apreciación que haya. Estamos hablando en contextos educativos de educación inclusiva cuando todo lo que es la esfera y la construcción de un modelo de escuela no tienen conocimiento de la parte clínica. Entonces es muy difícil que haya una MAI que pueda adaptar las actividades de banco de un niño, cuando esto tiene que pasar por un equipo interdisciplinario, previo a ver un PPI, previo a ver una evaluación de un neurólogo, previo a ver una evaluación de un psiquiatra, un psicólogo, quienes sean las personas que compongan el equipo que esta persona necesite. Entonces, en virtud de eso es como nosotros vamos a presentar un modelo. Por eso hablo de que no se puede plantear algo estricto y riguroso, lo mismo que para esta propuesta. Yo no puedo decir voy a hablar de esto y voy a preguntar esto acá y voy a preguntar esto acá, porque no sé qué tipo de nivelación tiene la gente, no sé qué tipo de saber previo tiene la gente, como tampoco sabemos cuáles son las nivelaciones cognitivas que puede llegar a tener. Bien, Jorge. No sé si alguien más quiere preguntar algo. A mí me genera todavía... Julieta, sí. No, de
Decí, Cristian, no, estaba mirando el tema del tiempo y por ahí hay que hacerle algunas aclaraciones a Jorge. Pero Quizás vayan en sintonía, era esto en relación a que el día de hoy era, bueno, que presentes una planificación para cada materia que te postulaste. En este caso, bueno, la citación fue para Psicología del Desarrollo 1 y Psicología del Desarrollo 2. Bueno, ahí lo charlaremos entre el tribunal, porque por lo menos a mí me queda un poco confuso la presentación en ese sentido. Perdón, compas, Jorge, que los moleste. Estiman que se va a extender posterior a las 20:30 la instancia, porque seguramente ahora en 2 minutos se corta la videollamada. Sí. Si no, les vuelvo a remitir un enlace por correo, por mail. Yo si les parece, no sé si más le agradecemos a Jorge y sí, bueno, se va a comunicar los resultados. Quedamos ahora en terminar de cerrar la instancia de evaluación y después la universidad va a comunicar los resultados a cada uno de los postulantes. Gracias, Jorge, por el tiempo. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muy amable por la oportunidad. Gracias. Que estén bien. No, por favor. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas tardes. Gracias.